Tres y comenzamos. Magnífico, muy bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Se les da la más cordial bienvenida a este comentario lectura de la Biblia. Estamos en el libro de Romanos y obviamente vamos a seguir nuestra lectura y nuestro comentario en referencia a esa misma epístola. Estamos en la segunda parte de el segundo punto del bosquejo de la provisión gloriosa de justicia de parte de Dios. Ya vimos el inciso A, resumen de la justificación de la fe. Inciso B, Abraham como ejemplo de la justicia por la fe. Y hoy vamos a ver las bendiciones y la seguridad que acompañan a la justificación. Y si nos da tiempo terminaremos con el contraste entre Adán y Cristo. Esto es del capítulo 5 en adelante. Capítulo 5 de Romanos en adelante. Pero no sin antes darles la oportunidad de que vayan por su Biblia para que nos sigan en la lectura. Voy a tratar de dar suficiente tiempo para que todos tengan la Biblia a la mano, ¿verdad? Entonces, veamos. La última parte que vimos es capítulo 5, perdón, sí, capítulo 4 de Romanos, perdón, capítulo 4 de Romanos, donde estábamos hablando acerca de Abraham. Abraham siendo el padre de naciones y habiendo recibido la promesa, la cual la creyó de parte de Dios, Dios Padre, y se le fue contada por justicia. Ahí es donde Abraham viene siendo padre de naciones y también el ejemplo más vivo de la fe. Una persona que cree a Dios, una persona que cree lo que Dios promete y obviamente se toma como ejemplo. Recordemos lo que dijo Pablo, es Abraham justificado en la circuncisión o antes de la circuncisión. Es obvio que fue antes de la circuncisión y por lo cual se considera también parte de bendición a aquellos que no son circuncidados conforme a la ley que fue dada a Moisés. Estamos hablando de Moisés, Abraham de Moisés son casi 500 años. De Moisés a David son otros 500 años. Y esos dos ejemplos los pone Pablo. Agarra Salmos como ejemplo y agarra al Antiguo Testamento como ejemplo también. A ver, ¿dónde dejé el otro libro? Vamos a ver, aquí está. Y ya tenemos la Biblia en la epístola de Romanos capítulo 5. Permítame tantito, antes de empezar, vamos a darle gracias a todos los que están aquí compartiendo con nosotros el video o están tomando tiempo también de estar mirando comentarios. Todos los comentarios son bienvenidos. Recetas de cocina también. Vamos a darle gracias a todas las personas. Ayer tuve la oportunidad de encontrarme o de conocer a un caballero y quiero pues darle gracias a Dios. Pudimos orar con él y vamos a estar dándole seguimiento. Jerry se llama el muchacho, Jerry Espinosa. Una bendición haber conocido a Jerry Espinosa y también vamos a estar añadiéndolo a la lista de oración para todo este año. Entonces vamos a ir dándole gracias a Dios. Le damos gracias vamos a empezar de atrás para adelante, como dirían, a Yolanda Méndez, a Jerry Bueso, a Xochitl Baltasar, a Viri Escobar, a Tony Ayala, a Tony Arevalo, a Danjo en Julie Song, Tomás Sánchez, Todd Enes, Teresa Moreno, Sonia Escobar, mi madre, Silvia Hernández, Silvia García, Cherry y David Leal, Segovia Hernández Freddy, Sara Valero, Ruth Verduzco, junto con ella David y Erika, Rosa Leal, Rosa Aldaz, Ronnie Chaván, Rogelio Leiva, Rodolfo Esteban, el maestro,
Rick Strong Jr., ex compañero de trabajo, René Perales, brother, Randy Meneses, Ramona Aldaz, Pra López Day, Phil Rose, Mary Tapia, Patricia Ramírez, Oscar Arturo Méndez, Noah Laken, Nicolás Flores, Naún Castillo, Nabor Ordóñez, Miguel Aldaz, Michelle Fels, Martín Ramírez, Marta Molina, Marisol Reyes, Marisol Castillo, Mario Preciado, Mario Escobar, Maricruz Leal, Maribel Quintana, Mariana Aldaz, María Chaires, Margarita Martínez, Margarita Leal junto con el tío Arturo Leal, Marcio Ramírez, Marcio Rodríguez, ando bautizándote Marcio, Marcio Rodríguez, José Luis Leal, Leticia Hernández, Laura Castellano Blázquez, Kowalski Padilla y Ana, Kent Vara, Julián Rodríguez Arcos y toda la familia Rodríguez Arcos, obviamente, Juan Silva, Josh Perales, José Mauricio Rodríguez Arcos, José Alfredo Leal, Jorge Mesa, Joana Escobar, Jeff Nabel, Israel Leal, Israel Isi Vega, Isabel y José O'Neill, Irma Martínez, Ignacio Muñiz, junto con Centro Evangélico Vida Nueva, Ian Esquivel Reyes, Hugo Eduardo Leal, Gregorio del Rosario, Gaspar Longo, Frankie Andrade, la familia Leal Rodríguez, todos y cada uno, Estela Espinosa, Elvia Tapia, Eli Escobar Boquiño, Ellen Ruiz, Eduardo Baena Castillejas, Dr. Tommy Cázares, David M. Reynoso, Cristian Leal, Celia Ponce, Braulio Humberto Córdoba Suárez, Billy Bryan Jr., Arturo Martínez, Arnulfo Reyes, Araceli del Rosario, Apolonio Cortés, Ana Matamoros, Amadeo Alfredo Arias, Alicia Moreno, Agustín Romero, Adalberto González, Ave de Jesús. Tenemos al hermano Julio Álvarez ahora y Jerry Espinosa, los nuevos miembros de la lista. Muchísimas gracias, que Dios me los guarde y me los bendiga siempre. Ahora, vamos a seguir con esto, ¿verdad? En referencia al capítulo 5, ya les di más o menos un repaso del capítulo 4, ya lo vimos, ya lo comentamos. Solamente quería yo quería yo dar una conclusión en referencia a ese capítulo 4 y capítulo 5. Como bosquejo, ¿verdad? Ya dimos el bosquejo en uno de los primeros capítulos. Ahora voy a leer, voy a leer esta conclusión o esta nota del libro de Romanos con comentario. La maravillosa gracia salvadora de Dios ha hecho posible que el pecado sea revestido de la justicia de Cristo. La justicia de Cristo es la única aceptable delante de Dios, de modo que cuando el pecador cree en Cristo, Dios perdona sus pecados, es reconciliado con Dios y revestido de la justicia del Salvador. La justicia de Cristo ha sido imputada, es decir, puesta en la cuenta del pecador. Ese pecador es declarado justo y por lo tanto tiene libre acceso delante de Dios. Dios ha dado una nueva posición. Ahora ese pecador justificado tiene la responsabilidad de vivir una vida para la gloria de Dios. Amén. Bueno, después de haber dado esa conclusión en referencia, esa nota de conclusión en referencia al capítulo 4, vamos a empezar el capítulo 5 de Romanos. Y dice de la siguiente manera, porque vamos a ir leyendo y conversando, obviamente mis comentarios intermedios. Amén. Hola, ¿cómo estás, Marina? Los resultados de la justificación. Ahora, antes de empezar, vamos a ver qué es lo que vamos a estar buscando en este capítulo 5. En el capítulo 5 vamos a ver el inciso C, las bendiciones y la seguridad que acompañan la justificación, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Vamos a leerlo, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Justificados, pues,
por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en la sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a verlo. Vamos a ver paso por paso. Miren, esta parte de Romanos capítulo 5, del 1 al 11, tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Primero, capítulo 5, verso 1. Justificados. Ahora, ya estamos justificados. Pablo hace una pauta ahí, coma, justificados, coma. Ya vimos por qué estamos justificados. Ya entendimos, creo yo, por qué al poner el ejemplo de Abraham, que creyó a Dios, que es el único requisito que Dios pide, creer, tener fe. Si tienes fe y te dice, bueno, ¿de qué tipo de fe estás hablando? Bueno, de la fe como la que tuvo Abraham. De ese tipo de fe queremos que tengas. Entonces, ya justificados, y dice, pues, la palabra pues indica que tenemos que tomar en cuenta todo lo que ya se dijo. Ya justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, paz para con Dios es una parte o es un término que en realidad no lo vamos a entender o no lo entenderíamos si no estuviéramos ya encaminados en entender la justificación. Ahora, también para esto, antes de seguir, porque esto es una cosa tras otra, ¿okay? Vamos a poner pausa aquí. Una cosa tras otra. Vamos a ponerle pausa, vamos a ponerles unas marcas aquí para no perder la página. Vamos a entender una cosa bien indispensable. Vamos a entender la palabra justificación. En este libro, que dice Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice acerca de la justificación. Y es bastante extenso. Wow, es bastante extenso. Vamos a ver si puedo leer nomás la introducción. Justificación, acto por el cual Dios, 3 veces santo, declara que el pecador que cree viene a ser justo y aceptable ante Él. Gloria a Dios. Por cuanto Cristo ha llevado su pecado en la cruz, habiendo sido hecho justicia en su favor, según 1 Corintios 1:30. La justificación es gratuita. Eso ya creo que lo entendimos igual, o viene siendo parte de la gracia. Esto es totalmente inmerecida, como dice Romanos 3:24. Sin embargo, se efectúa sobre una base de total justicia, por cuanto Dios no simplemente pasa el borrador sobre nuestros pecados como menosprecio de su ley. Las demandas de su santidad han quedado plenamente satisfechas en Jesucristo, que no habiéndolas jamás quebrantado, sino siendo Él mismo totalmente santo y justo, llevó en nuestro lugar toda la ira de la ley quebrantada y por toda la iniquidad del hombre.
Eso creo que ya lo habíamos comentado, pero eso es parte de la justificación. ¿Ok? Tenemos que entender la palabra justificación. Ahora, en el tumbaburros nuevo pequeño Larus de 1990 y tantos, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la palabra o cómo se describe la palabra justificación. La palabra justificación. G-H-I-J-K. A ver. Ok, justificación. Porque si no entendemos la palabra justificación, vamos a seguir adelante y adelante y adelante y nos vamos a quedar todavía veremos, con referencia al significado de la palabra en sí. No la etimología, no de cómo se escribe en griego, no de cómo se escribe en hebreo. No. Es simplemente el significado de la justificación. Obviamente, dice, es un nombre femenino. Acción y efecto de justificar o justificarse, como primera descripción. Aquello con que uno se justifica. Dar una justificación por el retraso, longitud de una línea llena de teología, acto por el cual Dios hace pasar a un alma del estado de pecado al estado de gracia. Y justificado, obviamente, con motivo o razón, comportamiento justificado. Vamos a buscar la palabra justificado. ¿Dónde está? Justificable, justificación, justificado a comportamiento justificado. Bueno, ya lo vimos prácticamente. La justificación es acción y efecto de justificar. En la teología es un acto por el cual Dios hace pasar a un alma del estado de pecado al estado de gracia. Del estado de pecado al estado de gracia, o del estado de pecado al estado de gracia, como veas en la pantalla. No sé cómo estás. Entonces, ya vimos que la gracia es un regalo inmerecido. La justificación es inmerecida por parte del hombre. Bueno, el hombre no se merece la justificación. Sin embargo, al haberlo hecho Jesús, cumplido la ley al 100%, entonces Dios nos justifica por medio de la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Ahorita vamos a mirarlo también más adelante. ¿Sí? Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Ahí está la palabra gracia, en la cual estamos firmes. Y ahí estamos. Pablo está hablando en tiempo presente, porque es no nomás para aquellos los que estaban en ese momento, sino también para los que estuviéramos en un futuro. Amén. Entonces, no solo esto, capítulo 5, versos 3, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y esta parte, primero nos dice, estamos justificados, tenemos paz para con Dios, tenemos paz, gloria a Dios, por quien también tenemos entrada por la fe, tenemos paz, tenemos entrada, y vamos a poner aquí como partes, como palabras claves, y que no se nos olviden, ¿sí? Es paz para con Dios, número 2, verso 2, quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Paz, entrada, gracia, esperanza, más adelante, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esperanza de la gloria de Dios. Ya hablamos acerca de la esperanza. Y si no, si no han visto el video, míralo, está un poquito más atrás, unos días atrás, acerca de la esperanza. Y el verso 3, no solo esto, o sea, no solo esto, ¿qué es esto? Sino que no solamente que estamos justificados, tenemos la paz, tenemos entrada por la fe y tenemos la gracia y la esperanza de la gloria de Dios, dice en el verso 3 del capítulo 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en tribulaciones. O sea, fíjate cómo Pablo dice, y esto de las cosas que nosotros vamos a ver, que nosotros vamos a tener en cuenta, y que tenemos que tomar en cuenta. Las tribulaciones son parte de la vida del creyente. Vuelvo a repetir eso. Las tribulaciones son parte de la vida del creyente. Si tú tienes tribulaciones,
como dice Santiago capítulo 1. Hermanos, Santiago capítulo 1, verso 2. Hermanos míos, dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte nada. Creo que en esa parte, si lo vemos, vamos a leerlo en otra versión. ¿Okay? Vamos a verlo en otra versión, porque es parte de del trabajo de entender o de nosotros comentar. Vamos a comentar en referencia a lo que hemos leído y en lo que hemos también aprendido. Entonces, capítulo 5 de Romanos, verso 3, si no me equivoco, sí, verso 3. Pero no solamente esto, sino que también nos gloriamos en nuestras aflicciones. En una versión dice tribulaciones, en otra versión dice aflicciones. Mira, píntamelo como quieras, pero que significan problemas, significan dificultades, significa que siendo cristiano, siendo creyente y ya teniendo esa fe en Dios, no estás libre de las cosas que pasan aquí en la tierra. O sea, no vas a estar flotando en el aire diciendo ya soy cristiano y nada me va a pasar. Dios me va a proteger. Al contrario, vas a ser blanco de ataques. No solo por el hecho de que el enemigo está en contra tuya todos los santos días, seas o no seas cristiano, ¿sí? El enemigo te va a dar más ataque que nunca. Sin embargo, el puro hecho, como decía Jesús, el puro hecho de seguirme, ¿sí? En esta vida tendréis aflicciones. Sin embargo, también Jesús nos da la solución o nos da una esperanza. Otra vez, hablando de la esperanza. Mas confiad que yo, dice Jesús, he vencido al mundo. Entonces, si confiamos en Él, si tenemos fe en Él, podemos pasar libremente por esas aflicciones, por esas tribulaciones, por esos problemas. Si tú tienes problemas, date por sumo, o que se dé por sumo gozo el hecho de que tengas esas dificultades, puesto que Dios tiene para ti ya preparado cosas maravillosas. Y es un poco difícil que nosotros podamos entender eso, pero solamente las personas que han pasado por dificultades pueden entender a otras que están pasando por dificultades. ¿Sí me explico? Entonces, para tú ser una persona sabia, tienes que tener este tipo de experiencias, y las experiencias son las que te dan la sabiduría, ¿correcto? O sea, tú no puedes decir que tú conoces o sabes hacer un trabajo si nunca lo has hecho. Sin embargo, puedes dar un buen consejo si has tenido dificultades, si has tenido problemas y has tenido tribulaciones, has tenido aflicciones, como dice esta otra versión. Entonces sí puedes dar un buen consejo a las personas que están pasando por esa dificultad, ese problema, esa aflicción. Y solamente lo puede hacer con sabiduría aquel que ha aceptado por fe, ¿sí?, lo que Dios ha dado al ser humano. O sea, la salvación, la justificación, que es por medio de Jesucristo. Vamos a ver más adelante. Verso 13. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Mira, una de las cosas que hemos aprendido es el hecho de que cuando tú le pides a Dios, ay Señor, dame paciencia. Bueno, lo que tú estás pidiendo es esto precisamente. Si sabemos, dice que el verso 3, como a la mitad más o menos, después donde dice las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Como diría el verso Romanos 5:3 en esta otra versión, diría o dice, porque comprendemos que la aflicción perfecciona la paciencia en nosotros. ¿Quieres tener una paciencia perfecta? Pide tribulaciones para que puedas decir yo tengo una paciencia perfecta. ¿Por qué? Porque has pasado, ¿no te has dado cuenta que cuando tú miras a un teenager batallando por algo que esté pasando en su vida, ¿verdad? Para nosotros puede ser algo trivial, algo sin importancia, algo que cuando nosotros lo pasamos, sí, realmente era un problema, pero al tiempo nos dimos cuenta que en realidad no era un problema, simplemente era
algo que pudimos en ese momento no entenderlo, pero que ahora ya lo entendemos. Déjame subirle aquí un poquito más de brillo para que pueda yo mirar. Entonces, si tú pides en oración paciencia, lo que vas a recibir son tribulaciones. Espérame ahí, porque no termina, Pablo no termina con eso. Capítulo 5, verso 4 dice, y la paciencia prueba, o sea, es una secuencia, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La prueba viene como consecuencia de una paciencia perfeccionada. Cuando la prueba viene, tú ya puedes confrontar esa tribulación, la puedes confrontar porque la paciencia ha sido perfeccionada, porque la paciencia ha sido ya probada. La prueba conviene o contiene y como consecuencia la esperanza. La esperanza es aquello que se espera. Si lo ves, ya no es esperanza. Pablo lo explica más adelante, pero esperanza es algo que se espera, ¿sí? Con la confianza de que todo va a estar bien. Entonces, si la prueba capítulo 4, perdón, capítulo 5 de Romanos, verso 4, y la prueba esperanza. Y el verso 5 del capítulo 5 de Romanos dice, y la esperanza no avergüenza. Esta parte de que la esperanza no avergüenza es poderosa, porque lo que nosotros esperamos a quien nosotros esperamos es en Cristo Jesús. Tenemos nuestra esperanza, y como Cristo resucitó de entre los muertos, es una esperanza viva. Esa es la esperanza del cristiano. Mire, si Cristo no vino a vivir entre nosotros, si Cristo no vivió entre nosotros, no murió en la cruz, no fue sepultado y no resucitó a los 3 días, nada de lo que estamos creyendo, de lo que está en la Biblia, es cierto. El Evangelio no es cierto. El Evangelio no debería ni siquiera de predicarse. Cualquier versión, no importa, todos los estudios que se han hecho, no tendrían validez. ¿Ok? No tendrían validez. El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento no tendría ningún tipo de validez. Sin embargo, porque hay pruebas fehacientes de que Cristo murió, de que Cristo fue sepultado y de que Cristo resucitó, porque hubo testigos, más testigos de los que muchas personas puedan imaginarse. Pueden decir, oh, los 12 discípulos, sí, pero fueron mucho más de eso. Dice que en una ocasión Jesucristo se apareció a más de 500. Pudo haber habido alguien que haya dicho, sí, yo lo vi. Claro que sí. Entonces, eso ratifica el hecho de que Jesucristo resucitó. Bueno, esa es la esperanza que no avergüenza, porque el amor de Dios, dice capítulo 5, verso 5, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, esta parte, que la esperanza no avergüenza y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, tenemos que entenderlo tal cual es, de esa misma manera, así, sin quitarle ni ponerle. Cristo vive y esa es nuestra esperanza. Y el amor de Dios nos los ha dado sin reserva. Porque puedo decir que sin reserva. Dios no te da un poquito de amor el día de hoy para ver si te portas bien el día de hoy, entonces mañana te da otro poquito de amor. No, Dios te da todo el amor que tú necesitas y todo el amor que tú requieres para que vayas viviendo una vida santa, una vida dirigida hacia la voluntad de Dios, obedeciendo la voluntad de Dios. Mira, pedirle a Dios que te ame o pedirle a Dios que te dé amor un día sí y el otro también, es como vivir a la orilla de un río y rogarle a Dios que te dé agua. O sea, vives a la orilla de un río. Vives a la orilla de un río que no tendrías tiempo para acabarte el agua que está ahí. Sin embargo, tú estás pidiéndole a Dios que te mande lluvia, ¿verdad? Porque quieres agua de lluvia. Tú no quieres agua de río, tú quieres agua de lluvia. Pero, oye, tienes el río a un lado tuyo, ¿sí? Entonces, es más o menos como te lo puedo explicar. Capítulo 5 y verso 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dada. Ahora, si podemos ver esto bien en sí, fíjate
bien, ¿ok? La esperanza no avergüenza. ¿Cuál esperanza? La esperanza de que Cristo es Dios, la esperanza de que Cristo viene. Ahí está Cristo. Porque el amor de Dios, ahí está Dios, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Están las tres personas de Dios en un solo versículo, implícitos, ¿verdad? Dios y el Espíritu Santo, y la esperanza no avergüenza. Es una trilogía, esta es la Trinidad. Ciertamente la palabra Trinidad no existe, o no que no existe, sí existe porque nosotros las conocemos. La palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero hay más de un versículo como este, donde Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, no importa cómo me lo pongas, pero están juntos en armonía y trabajando. Verso 5, capítulo 5, verso 6 de Romanos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, y aquí vamos a poner la palabra, vamos a subrayar la palabra débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. El 6 y el 7 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, eso es el primer título que teníamos antes de ser justificados, éramos débiles. A su tiempo murió por los impíos, éramos impíos. ¿Sí? La palabra impío es una palabra también que recomiendo que la busquen en el diccionario. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. No, si éramos impíos y éramos débiles e impíos, y aún así de alguna manera, si de alguna forma quisiéramos morir por alguien, no será por un malo, ni por un impío, ni por un injusto igual que nosotros. No, sería por alguien que valdría la pena en nuestra forma de pensar. ¿Sí? Pero no es así Dios. Dice más, Dios muestra su amor. Otra vez el amor de Dios. ¿Cuánto amor? Todo el amor. No hay parte del amor de Dios que se quede fuera. Cuando la Biblia habla que el amor de Dios o Dios da su amor o Dios es amor, es todo el amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que en que siendo aún pecadores, vamos a subrayar la palabra pecadores, Cristo murió por nosotros. Una vez más demuestra el hecho, la acción del amor mostrado hacia nosotros cuando Cristo muere por nosotros y Cristo da su vida por nosotros, aún siendo impíos, aún siendo débiles, más bien, primero la palabra es débil, aún siendo débiles, siendo impíos y siendo pecadores. ¿Ok? Pero no terminamos ahí. En el verso 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, justificados en su sangre. Vete. Aquí tenemos que ser, porque la sangre de Jesús sabemos que es poderosa. Capítulo 5, verso 9 estamos, ¿ok? Capítulo 5, verso 9. Y quiero leer lo que el comentarista dice acerca de ese versículo en sí. Capítulo 5, verso 9. Esta frase de pues mucho más, capítulo 5, verso 9, pues mucho más, esta frase introduce un argumento de mayor a menor, como el que acostumbraba a utilizar los rabinos del tiempo de Pablo. Vamos a ir de mayor a menor. Dice, estando ya justificados en su sangre. Mejor sería, o se podría traducir, habiendo sido ya declarados justos por su sangre. La sangre de Cristo es la base sobre la cual Dios puede declarar justo al pecador. Nada más. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento nos enseña que la sangre del cordero o del sacrificio que se daba se tenía que derramar, ¿sí? Y ser esparcida en el aposento, en el lugar santísimo y también en el cofre o en el covenant, en el pacto, en el arca del pacto. ¿Sí? Entonces dice,
La muerte de Cristo es la base sobre la cual Dios puede declarar justo al pecador. No hay otra. Solamente la muerte de Cristo. Y luego dice, como en la siguiente parte del versículo 9 del capítulo 5 de Romanos, por Él seremos salvos de la ira. Por Él, por Cristo solamente por Cristo. Dice, Cristo nos salva tanto de la penalidad del pecado como de la ira venidera. La forma verbal, seremos salvos, está en el futuro indicativo. Quiere decir que está, no nomás los que estamos salvos, no nomás los que creamos ahorita, sino los que hemos de creer los que creerán en el futuro. En este caso nosotros, los que estamos ahora leyendo esta parte. ¿Sí? La referencia aquí parece ser a la consumación de la historia. Dios ha de derramar su ira sobre los impíos. Al final de los tiempos, los débiles, los impíos y pecadores van a sufrir la ira de Dios. Pero los que hemos creído en la obra redentora de Dios por medio de Jesucristo, no vamos a sufrir la ira de Dios. No tendríamos que sufrir la ira de Dios. No lo vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho justo al pecador que ha creído en Él. ¿Ok? Entonces, todo aquel que no se haya refugiado en Cristo tendrá que experimentar los embates de la ira de Dios. Y créeme, yo no quiero estar en los zapatos de aquellos que sigan siendo débiles, impíos, pecadores. Amén. Yo no quiero estar en esos zapatos. Los que hayan sido declarados justos por la fe en Cristo serán librados de la ira venidera. Eso lo podemos ver también, como también Pablo lo expresa en 1 Tesalonicenses 1 del 10, 1 Tesalonicenses 1, capítulo 1, verso 10 y capítulo 5, verso 9. Recordemos una cosa. Cuando Tesalonicenses, Romanos, cuando la epístola de Romanos se escribió, y estuve haciendo esa comparación. Perdón. El libro de Romanos fue escrito en el año 63 después de Cristo. Año 63 después de Cristo. El libro de los Hechos. Cuando leímos el libro de los Hechos, descubrimos que el libro de Romanos ya se había escrito, ¿sí? Porque cuando en el último capítulo de Hechos, Pablo va en el tercer viaje misionero, encadenado como un prisionero, no necesariamente lo que, perdón, no necesariamente lo que él había querido, sin embargo lo aceptan, puesto que él había orado y había dicho que quería ir a Jerusalén, de Jerusalén a Roma, y había dicho varias veces que quería ir a Roma, ¿sí? Y que Dios le diera la facultad de que le diera esa no es bendición, ¿cómo es la palabra? Ahorita me acuerdo de la palabra. Que le diera el viaje, que se considerara, o más bien que se realizara ese viaje que Pablo tenía en su corazón. Pablo lo recibió esa oración, pero no sin tribulaciones. Si nos dimos cuenta, en el viaje de Pablo, en el tercer viaje de Pablo, de Jerusalén a Roma, hubo de todo. O sea, hubo hambre, hubo desaliento, hubo peligros sobre peligros, hubo tormentas, hubo huracanes, se perdieron en el mar Mediterráneo como por 14 días y 14 noches. Pablo tuvo que levantarse y darle ánimo a todos, tanto a los tripulantes, a los prisioneros, al capitán, al centurión, a los soldados, para que pudieran recobrar ese ánimo, siendo él el único que había recibido de parte de Dios mensaje. Ahora, cuando el libro de Hechos se escribe en el año 63 después de Cristo, Romanos ya se había escrito en el 57, 6 años antes. Pero cuando realmente Pablo va a Roma y que es después de Romanos, es porque lo reciben, es porque la epístola de Romanos ya había sido estudiada, ya había sido meditada, ya había sido compartida, ya había sido dada a los creyentes de entonces. Cuando
El libro de Tesalonicenses, el que es el que acabo de citar ahorita y por lo cual estoy dando esta explicación, cuando el libro de Tesalonicenses lo menciona aquí como referencia, Tesalonicenses fue escrito en el año 51, primera de Tesalonicenses, y segunda de Tesalonicenses fue escrita en el año 51 al 52 después de Cristo. Quiere decir que cuando se escribió Romanos, aunque Pablo no estaba en Roma, ya había escrito Tesalonicenses. Está siendo Pablo congruente con lo que había predicado, lo que había escrito anteriormente, ahora con lo que se está diciendo en la epístola a los romanos. No sé si me explique lo que quiero dar a entender. Lo que quiero dar a entender en pocas palabras es que lo que Pablo está diciendo en este momento está siendo congruente con o está siguiendo la idea, no se está desviando, no está componiendo cosas a conforme las situaciones o no está improvisando su predicación, está simplemente siguiendo lo que ya había recibido del Espíritu Santo anteriormente. Vemos aquí que en el verso 9, pues mucho más estando justificados en la sangre, por él seremos salvos de la ira. Si antes éramos débiles, impíos y pecadores, ahora, y aún así Dios nos da la oportunidad de ser justificados, más ahora que ya estamos justificados, Dios nos va a dar ese perdón, Dios nos va a dar esa justificación, mucho más, ¿sí? Entonces no hay excusa de que tú no puedas o no quieras creerlo, porque Dios ya lo ha hecho. O sea, no hay excusa para que tú no lo aceptes. Vamos a ver, en el verso 10 del capítulo 5, porque siendo enemigos, por el afán de leer, dice, porque siendo enemigos, ahora no tan solo somos débiles, no tan solo éramos impíos, pecadores, éramos enemigos de Dios. Verso 10 del capítulo 5 de Romanos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, amén, gloria a Dios, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Por la vida de quién? Por la vida de Cristo. Porque vuelvo a repetir, si Cristo no resucitó de entre los muertos, nada del Evangelio, nada, el Evangelio en sí, su totalidad, si Cristo no resucitó de los muertos, el Evangelio no existe. El Evangelio es puras papas fritas. Los evangelistas, los predicadores, los cristianos, no fuéramos ni tuviéramos una base por la cual creer que Dios nos va a salvar. Si Cristo no resucitó de entre los muertos. Pero como sí resucitó de entre los muertos, gloria a Dios, como sí resucitó de entre los muertos, entonces podemos tener esa confianza de que Dios nos va a reconciliar y nos va a dar la vida eterna que tiene para todos aquellos que han creído en su Hijo Jesús, su unigénito Hijo. Verso 11 del capítulo 5 de Romanos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. O sea, viene no solo esto, más también, por lo tanto, o sea, está añadiendo, recordemos lo que dijimos, va de mayor a menor. Y la mayor parte es de que su amor. Ahora fuimos reconciliados. Cristo ha dado todo por nosotros, ¿verdad? Y ahora dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si vemos la palabra reconciliación, y lo vamos a hacer, vamos a ver la palabra reconciliación. Reconciliación. Tenemos que entender, no voy a repetir, no vamos a buscar la raíz etimológica ni el griego, nada. Simplemente reconciliación. Reconciliación. No está aquí. Mi diccionario no la tiene, ¿por qué?
Reconciliación, acción y efecto de reconciliar, reconciliar, a ver, reconciliar, reconciliar. Hacer que se pongan de acuerdo, que vuelvan a ser amigas dos o más personas que habían dejado de estarlo o serlo. Hacer que vuelva algo al seno de la iglesia, alguien que se había apartado de ella. Vamos a ver, me gusta primero la primera de las dos descripciones. Dice, la reconciliación, obviamente como todos los diccionarios dicen, tiene que irse al verbo que termina ir, ¿verdad? Reconciliación ya está conjugado, entonces una acción y efecto de reconciliar. Y reconciliar es hacer que se pongan de acuerdo, que vuelvan a ser amigas dos personas o más personas que habían dejado de estarlo o serlo. ¿Se acuerdan en el jardín del Edén cuando Dios y Adán caminaban, dice la palabra, caminaban en el huerto, y Dios y Adán hablaban, y Dios y Adán tenían una relación tan íntima, tan perfecta? Dios hablaba con Adán, pero aquí, antes de ser justificados por Dios, antes de ser reconciliados con Dios, el pecado de Adán, ahorita lo vamos a explicar, porque vamos a ver las diferencias, y creo que sí nos va a dar tiempo, si es que no me equivoco. El pecado de Adán nos apartó, nos hizo culpables desde Adán hasta cuando la ley se mostró. Pero no el hecho de que la culpa de Adán o acabe cuando Dios da a la ley, cuando Dios da la ley a Moisés, desde Adán hasta Abraham, de Abraham a Moisés, de Moisés al tiempo de Jesucristo. Todo ese tiempo, cuando Adán peca, Dios llama a Abraham al tiempo, obviamente, al tiempo, llama a Abraham y le dice que en él hará, obviamente lo hará padre de multitudes. El pecado sigue siendo el pecado de Adán. No hay ley, porque Abraham no recibió la ley. Cuando Abraham obedece a Dios, se le toma por justicia o lo justifica, ¿sí? Pero no hay ley. La ley se va a dar hasta que viene Moisés, después del tiempo que hubo de esclavización en Egipto. Moisés recibe la ley de parte de Dios, las tablas de la ley, y en ese momento la ley se vuelve no culpable, sino la razón por la cual el hombre se da cuenta de que es pecador. Es por eso que la ley, no tan solo que la ley es la que nos muestra cuán pecadores somos, la ley es como una lámpara en un cuarto oscuro. Vamos a poner la lámpara en un cuarto oscuro y vamos a ver si el cuarto, si es un cuarto que está lleno de cochinero, todo lleno de suciedad, te vas a dar cuenta dónde estás parado. Eso éramos nosotros. Eso es la ley, lo que nos muestra a nosotros. Nos muestra dónde estamos, en qué cochinero estábamos, en qué cochinero estamos todavía muchas de las veces, ¿sí? Pero la ley no es para justificar al hombre, es para demostrarle al hombre cuán pecador o cuán débil, cuán impío, cuán pecador y qué clase de enemigo es de Dios, como estamos hablando aquí. Cristo viene, muere por nosotros, es sepultado y resucitado a los 3 días, y todo aquel que en él cree, como dice Juan 3:16, es justificado por creer en la fe, una fe como la de Abraham, que pasó antes, en el hecho de Jesús o en el sacrificio de Jesús, tal como lo está tratando de explicar aquí en Romanos Pablo. Entonces, al creer en la muerte del Hijo, somos reconciliados. Y esa reconciliación es que Dios nos acepta tal cual somos, no por lo que somos, sino porque estamos en Cristo, sino porque Cristo está en nosotros. Dios no nos mira a nosotros, Dios mira a Cristo, el sacrificio del Señor. Si Dios nos mirara a nosotros, estuviéramos peor que en los tiempos de Noé.
Pero esa reconciliación de la que estoy hablando es esa amistad, esa relación, esa intimidad que tenía Dios con Adán, y ahora la volvemos a tener en Cristo para poder ser reconciliados. Tenemos que ser justificados y entonces somos reconciliados. Ahora, vamos a acabar ahí con Romanos capítulo 5, con nuestra primera parte, esta es la segunda parte más bien, de lo que es las bendiciones y la seguridad que acompaña la justificación. Eso es la seguridad de nuestra justificación, que no es por nuestras obras, no es por obedecer la ley, no es porque somos dignos, es todo lo contrario. Es por la obra de Cristo, es por la gracia de Dios y es por la muerte en la cruz, en la muerte y la sangre del Cordero, la muerte de Jesucristo, la sangre de Jesucristo por la cual somos justificados y somos reconciliados con Dios. Sin embargo, Pablo no termina ahí. Pablo ahora va a explicar cuál es la diferencia entre Adán y Cristo. ¿Cuáles más que nada las similitudes entre Adán y Cristo y cuáles son las diferencias entre uno y otro? Vamos a verlo, a ver si nos da tiempo de leerlo, porque no quiero abusar tampoco de su tiempo. Terminamos con la parte que dice, o según los que les puse ahí en el bosquejo del principio, parte 2, las bendiciones y la seguridad que acompañan a la justificación, que es del capítulo 5, verso 1 al 11. Ahora vamos a ver el contraste entre Adán y Cristo. Vamos a ir más rapidito. ¿Sí? ¿Tienes tu Biblia? Por favor, ve a Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, vamos ahorita a explicarlo, y por el pecado la muerte. ¿Se acuerdan acerca de las consecuencias, o más bien la secuencia que hay cuando la tribulación produce paciencia? Vimos en el capítulo 5, verso 3. La paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Bueno, ahora vamos a ver algo que se asemeja en su orden, pero no en sus hechos. Por lo tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos. Todos. No hay uno que no haya pecado. Los niños también nacen en pecado. No tienen conciencia del pecado, pero nacen en pecado. Por eso es que cuando Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos, no es por el hecho de que no sean producto de ese pecado, o no sean herederos del pecado de Adán, sino que son inocentes en su mente del pecado. Esa es la diferencia. Pero en el momento en que crecen y ya distinguen entre lo bueno y lo malo, entonces se considera pecado. Porque recuerden lo que también dice la palabra de Dios: pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es pecado. Entonces, capítulo 5 de Romanos, verso 13. Ya dijimos, por cuanto todos pecaron. Verso 13. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Se acuerdan lo que estábamos platicando hace rato? De Abraham a Moisés no hay ley. De Adán a Abraham hay una sola orden, se puede decir una sola ley. Y es una ley negativa. ¿A qué me refiero con ley negativa? La ley era: no comas del fruto prohibido. Esa era la ley. No comas. Es una ley negativa. Entonces, Adán y Eva pecaron. Adán pecó, más bien, es que es el representante. Adán es el representante de la humanidad. Recuerden que Adán fue primero y después Eva, porque Eva fue sacada de la costilla de Adán. Entonces, la responsabilidad del obedecer ese mandamiento era de Adán, del varón. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. O sea, en realidad no estás quebrando la ley de Dios antes de Abraham y antes de recibir Moisés la ley.
En el 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, porque fue cuando Moisés que recibió la ley. ¿Estamos entendiendo? Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Aún, vuelvo a repetir, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Figura del que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? El segundo Adán. O más bien, déjame corregir, no es el segundo Adán, el último Adán. ¿Sí? En el capítulo 5, verso 15. Cuando digo el último Adán me refiero a Jesucristo. Verso 15. Pero el don no fue como la transgresión. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron, de aquel uno, o sea, de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aquí esta situación, cuando lo estuve leyendo una y otra vez, me di cuenta que en realidad nos hace falta mucha capacidad mental para entenderlo. O sea, es difícil, no es fácil. Capítulo 5, verso 15. Voy a leerlo en otra versión de la Biblia. En esta versión. La Biblia Peshitta. La versión que leí al principio es Reina Valera 1960. Dice, pero el don no fue tal como la caída. Porque si por la caída de uno, muchos déjame otra vez. Pero el don no fue tal como la caída. Porque si por la caída de uno, si por la caída de, como ves, es lo que me refiero. Son palabras que no utilizamos. Tenemos que utilizar más el vocabulario esto. Empiezo otra vez, capítulo 5, verso 15. Perdón. Pero el don no fue tal como la caída. Porque si por la caída de uno murieron los muchos, cuánto más pues abundará para los muchos la gracia y el don de Dios por medio de un hombre, Jesucristo. Espero que entendamos ahí. Déjenme tratar de explicar. Aunque se puede explicar solo, y espero que el Espíritu Santo les dé a ustedes entendimiento y a mí también sabiduría para poder hacer este comentario. No es como vuelvo a repetir, no es un estudio exegético de esto, no es nada más que un comentario para nosotros poder hacer la lectura más amena. Dice, pero el don, ¿cuál don? El don de haber dado a su hijo. ¿Okay? El don no fue como la transgresión. ¿Cuál transgresión? El pecado de Adán. Porque si por la transgresión de aquel uno, por la transgresión de Adán, murieron los muchos, ciertamente murieron muchos hasta Moisés, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Los otros muchos son todos aquellos que después de la ley y hasta Jesucristo y hasta nuestros días, ¿sí? Es la gracia, el don de Dios por la gracia de un hombre. Este es Jesucristo. Adán pecó, Jesucristo no pecó. Y el 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno. Y con el don es algo que se da, un don que se da, que Dios dio. Entonces, y con Cristo se puede decir, y con Cristo, vamos a ver cómo es el comentario, porque es fascinante, pero también al mismo tiempo es complicado. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. La expresión el don significa un regalo concreto, una bendición derramada. El que pecó es Adán. Una vez más, el contraste establecido entre Cristo y Adán. La desobediencia de Adán trajo muchas transgresiones. La obediencia de Cristo trajo muchas bendiciones, la mayor de las cuales es el ser declarado justo por la fe en Él. ¿Quién? Nosotros somos declarados justos por la fe en Él. Es decir,
recibir el privilegio de tener libre acceso a la presencia de Dios por medio de la sangre del Cordero, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. La transgresión de Adán resultó en juicio y condenación. Amén. La transgresión de Adán resultó en juicio y en condenación. ¿Por qué transgresión? Vamos a repetir lo que dijimos hace tiempo. El pecado es cometer pecado es saber hacer lo malo y no hacerlo. Una vez que tienes conocimiento de eso y sigues haciéndolo, es transgresión. Ya sabes que es pecado, estás pecando, pero estás transgrediendo todavía una ley que ya se estableció. Adán recibió el mandamiento directamente de Dios y así aún pecó, transgredió, cayó. Entonces, la transgresión de Adán resultó en juicio y condenación. La obediencia de Cristo trae bendición y justicia al que cree en Él, en Cristo. ¿Sí? Ahora, vamos a ver el 17. Capítulo 5 de Romanos, verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo, por si la transgresión de uno solo reinó la muerte, la transgresión de Adán, por medio de ese hecho consumado, ¿verdad? Vino la muerte para muchos, desde Adán hasta Moisés. Mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Volvemos a recibir, estamos siendo reiterativos. Hay comparaciones, pero también hay diferencias. Las comparaciones es que si por uno entró el pecado, por uno también entra la gracia y la justificación, y con ello la reconciliación. Si por uno que transgredió la ley, hay uno que obedeció la ley. Si por uno que transgredió la ley de Dios o el mandato de Dios, que era no comas del fruto, era uno solamente, pero transgredió la ley, transgredió no obedeció al mandato de Dios. Entonces, por uno que obedeció los 10 mandamientos, toditos, se cumple la ley. Adán y Cristo. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Estamos entendiendo? Pablo es reiterativo. Pablo es 1, 2, 3, 4 veces te va a decir lo mismo de diferente manera para que entiendas que esto que vino a hacer Jesucristo no es cualquier cosa. Jesucristo vino a cumplir la voluntad perfecta de Dios. Anteriormente, la voluntad de Dios era que no comieran de ese fruto. Adán cayó. Después dijo, la voluntad de Dios es que cumplan estos 10 mandamientos. Y nadie los pudo cumplir. Ahora es esta diferencia. Vamos a ver las diferencias. ¿Por qué? Porque hay necesidad. Vimos las comparaciones y vamos a ver ahora cuál es en el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, Adán, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, Cristo. Ahora dice el 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Wow, espérate. ¿Qué me dijimos? ¿Qué dijimos anteriormente? Dice el verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando hablamos de que la ley se introdujo para que el pecado abundase, dice, entonces ¿para qué pone la ley? Si la ley va a hacer que nosotros pequemos más, ¿para qué pone la ley? Pero no es así. La ley no es para que nosotros pequemos más. La ley es para demostrarnos a nosotros, demostrarnos cuán pecadores, cuán débiles, cuán impíos, cuán pecadores y cuán enemigos éramos de Dios. Para eso es la ley. Entonces, si para eso se hizo la ley, dice, pero en el capítulo 5 de Romanos, verso 20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, o sea, cuando ya llegó
ya se rompieron no tan solo un mandato de Dios, sino se rompen todos los mandatos de Dios por parte del hombre. La abundancia, o dice, sobreabundó la gracia. La gracia, el regalo inmerecido de Dios, sobreabundó. Cuando hablamos de sobreabundancia, escuché un ejemplo bien sencillo. Dice, si una ama de casa va a la tienda y quiere comprar mandado, y más o menos tiene un gasto de unos $100, casi no son $100, no es mucho, ¿verdad? Pero vamos a ponerlo como números cerrados. Y tiene que ir a comprar mandado, pero necesita un presupuesto de $100, pero tiene solamente 80. Pues no le alcanza. No le alcanza. Tendría que hacer algo más para conseguir más dinero, o sea, pedirle más dinero al esposo, qué sé yo. Pero no le alcanza lo que lleva para comprar lo que necesita comprar. Sin embargo, si lleva los $100, es justo lo que necesita para comprar lo que necesita en su casa, en su hogar, los víveres. Por otro lado, si llevará $200, tiene en exceso, sobreabunda, o sea, le da para comprar no solamente lo que necesitaba, sino para comprar mucho más de lo que ella necesitaba. Entonces, cuando Dios da esa gracia, no la da una gracia para que sobrevivas, una gracia para que entiendas que Dios existe. No, no da una gracia tampoco para simplemente salvar tu vida y seguir viviendo en una sociedad donde puedas pecar. No, da una gracia que sobreabunda, que te lleva más allá de lo que tu imaginación, de lo que tú puedas imaginarte, de lo que tú puedas pensar, de lo que los demás puedan darte, de lo que el ser humano mismo pueda entender. Es una gracia que sobreabunda, así como sobreabundó el pecado, pues sobreabunda la gracia. Gloria a Dios por ello, porque de lo contrario estuviéramos en dificultades y en problemas muy serios, ¿sí? Sabiendo que la ira de Dios está tras nosotros. Ahora, capítulo 5, verso 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ello. Porque vemos que la gracia de Dios rellena, no tan solo rellena, sino que empaca y también rebosa a todo esto, porque para que así como el pecado reinó para muerte, el pecado de la muerte es el precio del pecado es muerte, o la paga del pecado es muerte, va a decir más adelante Pablo. Así también la gracia de Dios reina para la justificación o la justicia para vida eterna. Porque no te da nada más vida, te da vida eterna en Jesucristo, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces vimos aquí las similitudes entre Adán y Cristo, y ahora vemos las diferencias entre Adán y Cristo, argumentando nada, diciendo con hechos y con pruebas fehacientes de que Adán fue pecado, condenación y muerte. Cristo es gracia, justificación y vida. Y de esta manera, hermanos, le tendríamos que dar gracias a Dios todos los santos días, cada momento, a cada instante, cada vez que respiremos, si tuviéramos esa capacidad, cada vez que respiramos, darle gracias a Dios por el pecado que se pagó completa y totalmente, y gracias a Dios por la gracia, la justificación y la vida que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios por todo ello. Con esto damos concluido la provisión gloriosa de justicia de parte de Dios. Y vamos a dar en el siguiente video, vamos a hablar o vamos a poner el tercer punto. El tercer punto, ya vimos, el primer punto es la gran necesidad de justicia de la humanidad. El segundo punto, que es lo dimos en 2 videos, la provisión gloriosa de justicia de parte de Dios. Y va ahora el tercer punto del bosquejo que dimos al principio. Lo que produce la justicia mediante la fe. ¿Qué es lo que produce la justicia mediante la fe? La libertad de la esclavitud al pecado, con 2 vertientes. Morir con Cristo al pecado y vivir con Cristo como siervos de justicia. El segundo punto, o el inciso B, libertad del conflicto bajo la ley. Y el inciso C, libertad mediante la ley del espíritu de vida. Y aquí vamos a ver una vez más cómo Pablo va a poner
punto A, punto B, punto C, A, B, C, 1, 2, 3, para que entendamos cómo el trabajo que Cristo ha hecho en nosotros, o la gracia que Dios ha dado para que nosotros seamos salvos, ¿qué es lo que produce la justicia mediante la fe? Que ya creí, dice la palabra que ahí, según lo que estamos entendiendo aquí, que Dios lo único que te pide es creer. Bueno, ya creí, ¿ahora qué más? ¿Ahora me voy a quedar nada más con creer? No, 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 no. Lo que produce la justicia mediante la fe. Sí, vamos a ver también cómo es que la fe sin obras es incompleta. Ahora, tenemos una fe, claro que sí, la fe es suficiente, pero tenemos la obligación, o tendríamos que sentir la obligación de que la fe trabaje y haga y dé frutos, ¿verdad? Bueno, eso es más adelante. Con esto hemos concluido el video. Les agradezco. Vamos a hacer una oración por esto, porque hay que darle gracias a Dios por la magnífica obra que ha hecho en la vida de todo ser humano, sabiendo que la ley que éramos incapaces de cumplir la ley. Éramos incapaces. No había forma. Pero ahora, gracias a la gracia, valga la redundancia, la gracia y la misericordia de Dios, la justicia y la vida eterna ahora son nuestra. Y gracias a Dios por ello, porque no tuvimos que hacer más que creer en que realmente Cristo lo hizo y creer que Él ha muerto y ha resucitado, y al momento que Él murió, pagó, y al momento que Él resucitó, nos dio la esperanza. Amén. Entonces, vamos a hacer una oración por ello. Al mismo tiempo vamos a darle gracias a José O'Neill, Patricia Ramírez, a José Leal, Mariana Aldaz. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho por estar aquí. Dios me los guarde y Dios me los bendiga. A Sonia Escobar también. Estamos ahí dando la lectura, comentario de lo que es el libro de Romanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la magnífica obra que has hecho en nuestras vidas, Señor. No hay forma, Señor, de darte la gracia, Señor. No hay forma, Padre Santo, de nosotros poder entender en su totalidad. Hay dificultad, Señor, de poder entender cuán grande es esta obra que has hecho en la humanidad, no tan solo en mi vida, en la humanidad en completo, Señor. Cada uno de los seres humanos que estamos viviendo en esta época, Señor. De los que han vivido, Señor, en la época de Pablo, Señor, de los que vivieron, de los que creyeron, de los que recibieron la bendición, Señor, esa glorificación, esa justificación de la obra redentora de Jesucristo, por la gracia, ese don que tú diste, el don que tú has dado, Señor, a todos aquellos que hemos creído y que creemos, Señor, y que creerán en el futuro también la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo, porque a todos aquellos que hemos creído, Señor, podemos tener la seguridad, esa gloriosa seguridad de que tú has puesto todo, Señor, ya preparado. Y ahora es nuestra responsabilidad como siervos, como esclavos voluntarios tuyos. Tenemos que tener esa actitud, porque no hay de otra. Es indispensable que podamos entender, como Pablo también lo entendió de esa manera y dijo: Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. En realidad quiere decir Pablo, esclavo de Jesucristo. Mira, Padre Santo, ayúdanos, Señor, a entender, Señor, cómo esa actitud, Señor, de darte la honra y la gloria, no tan solo por el hecho de que tú ya hiciste todo, sino por las cosas que has permitido en nuestra vida. Mira, me enseña la palabra que tribulaciones vendrán y que tenemos que gozarnos en ellas también. Es el gozo de recibir esa salida y de entender que todo va a estar bien, todo va a estar bien. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Voy a nombrarlos por nombre y apellido. Ave de Jesús, Adalberto González, Agustín Romero, Alicia Moreno, Amadeo Alfredo Arias, Ana Matamoros, Apolonio Cortés, Araceli del Rosario, Arnulfo Rodríguez, Arnulfo Martínez, Billy Bryan Jr., Braulio Humberto Córdoba Suárez, Celia Ponce, Cristian Leal, David M. Reynoso, Dr. Tommy Cázares, Eduardo Baena Castillejas, Ellen Ruiz, Eli Escobar Boquiño, Elvia Tapia, Estela Espinosa,
la familia Leal Rodríguez, Frankie Andrade, Gaspar Longo, Gregorio del Rosario, Hugo Eduardo Leal, Ian Esquivel Reyes, Ignacio Muñiz, todo el Centro Evangélico Vida Nueva, Irma Martínez, Isabel y José O'Neill, Israel Isi Vega, Israel Leal, Jeff Nabel, Jerry Espinosa. Señor, sé con este varón, Señor, que necesita de ti, Señor, en este momento, Señor. Guárdalo y bendícelo, Señor. Hago la pausa aquí, Señor, porque hay necesidad, Señor, que tiene que ser suplida. Ayúdanos, Padre Santo, a dar seguimiento, Señor, con Jerry Espinosa, con Joana Escobar, con Jorge Mesa, con José Alfredo Leal Escobar, con José Mauricio Rodríguez Arcos, con Josh Perales, con Juan Silva, Julián Rodríguez Arcos, Julio Álvarez, Ken Vara, Kowalski Padilla y Ana, Laura Castellano Blázquez, Leticia Hernández, José Luis Leal, Marcio Rodríguez, Margarita Leal y Arturo Leal, Margarita Martínez, María Chaires, Mariana Aldaz, mi esposa. Bendícela, guárdala y cuídala, Señor. Dale fuerza, Señor, espiritual, moral, física, Señor, de todo aspecto, Señor. Necesita, Padre, descanso, que descanse en ti, Señor. Bendice, Señor, a Maribel Quintana. Bendice, Padre Santo, a Maricruz Leal, a Mario Escobar, a Mario Preciado, a Marisol Castillo, a Marisol Reyes, a Marta Molina, a Martín Ramírez, a Michelle Fels, a Miguel Aldaz, a Nabor Ordóñez, a Naún Castillo, a Nicolás Flores, a Noah Laken, a Oscar Arturo Méndez, a Patricia Ramírez Comparán, a Phil Rose Mary Tapia, a Pra López Day, a Ramona Aldaz. Gracias, Señor, por su sanidad. Gracias, Padre Santo, por la fortaleza que le das. A Randy Meneses, a René Perales, a Rick Strong Jr., a Rodolfo Esteban, maestro, a Rogelio Leiva, a Rodney Shaban, a Rosa Aldaz, a Rosa Leal, a Ruth Verduzco y David y Erika junto con ella, a Sara Valero, a Segovia Hernández Freddy, a Cherry y David Leal, a Silvia García, a Silvia Hernández, a Sonia Escobar, mi madre, Teresa Moreno, a Todd Ennis, a Tomás Sánchez, Tanjo y Julie Song, a Tony Arevalo, a Tony Ayala, a Viri Escobar, a Xochitl Baltasar, Jerry Bueso y mi hermana Yolanda Méndez. Que todos y cada uno de ellos, Padre Santo, lleguen, Señor, al conocimiento, a la verdad, Padre Santo, de la justificación de sus pecados, de la reconciliación, Señor, de sus almas con Dios eterno, con el Dios que quiere que todos lleguemos al conocimiento y al entendimiento, Señor, de que por medio de uno somos justificados. Gracias por esa justificación, gracias por esa redención, gracias por hacernos, Señor, fuertes cuando éramos débiles, gracias por limpiarnos cuando éramos impíos, gracias por quitarnos el pecado cuando éramos pecadores, gracias, Señor, por hacernos tus amigos una vez más cuando éramos tus enemigos. Gracias, bendito Dios, bendito eres por siempre y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús pongo mi oración en Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga. Nos estaremos mirando mañana, si Dios mediante. Es capítulo 6 de Romanos. Se me tapó la nariz, perdón. Capítulo 6 de Romanos. Y vamos a poner ahí un bosquejito ahí para que podamos seguir los puntos principales. Una vez más, gracias. Dios me los guarde y Dios me los bendiga. Hasta pronto.